Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 75. La perdición de Tony Stark. A la mañana siguiente de que Alexander Rixey, o 5-1 de la Fundación SCP, estuviera pensando en lo que estaba sucediendo con los numerosos objetos sueltos que había por ahí, uno de ellos decidió aparecer. El objeto era el 1370, el extraño robotito que iba por ahí amenazando a la gente, pero que era totalmente incapaz de hacer daño a ningún ser vivo. No apareció de repente delante de cualquier persona, sino que, por alguna razón, se presentó en la casa de Tony Stark en Malibu, alguien que tal vez tendría la oportunidad de ver el objeto tal como es. La pequeña criatura andaba por ahí sin rumbo hasta que Peter Potts la vio cuando se dirigía a la oficina, después de asegurarse de que su jefe estuviera trabajando en lugar de perder el tiempo con alguna mujerzuela. Soy Don Bot 2000. Prepárate para afrontar tu perdición, humano. Dijo el pequeño robot mientras lo llevaban adentro, mientras Peter simplemente lo ignoraba, lo colocaba dentro y cerraba la puerta con llave tras él. En serio, Tony no debería dejar que sus juguetes anden sueltos así, dijo, sacudiendo la cabeza mientras volvía a la tarea que tenía entre manos. Y soy Don Bot 2000. Prepárate para enfrentarte a tu perdición, humano. Resonó una vez más el pequeño robot mientras encontraba a otro humano lleno de odio al que llevarle la perdición. Jarvis. ¿Ves esto? Preguntó Tony a su asistente Leia al ver al pequeño robot de pie junto a sus pies en lo que parecía una postura de combate. Sí, señor, ya lo veo. La señorita Potts trajo al robot adentro, respondió Jarvis. Al estar a cargo de los sistemas de Stark, había visto en las cámaras cómo Peter llevaba adentro a la criatura que se resistía y que le había gritado amenazas, pero que no había hecho nada para causarle daño. Tony se agachó, observando al pequeño robot con una mezcla de curiosidad y diversión. Don Bot 2000, ¿eh? No te pareces mucho a un producto normal. ¿De dónde has salido? El robot, impávido ante la falta de miedo de Tony, continuó su aluvión de amenazas. Soy el destructor definitivo de mundos, el aniquilador de la esperanza. No tienes ninguna posibilidad contra el poderío de Don Bot 2000. Tony no pudo evitar reírse entre dientes. Muy bien, Don Bot, veamos de qué eres capaz. Extendió una mano, preparándose burlonamente para el combate. En respuesta, el robot cargó hacia adelante, agitando sus diminutos brazos inútilmente. En lugar de seguir interactuando, Tony lo recogió y lo examinó detenidamente. Jarvis, hazle un escaneo a este pequeño. Tengo curiosidad por saber de dónde viene. No es frecuente que tengamos invitados inesperados que resulten más cómicos que amenazantes. Como desee, señor, respondió Jarvis. Instantes después, la IA proporcionó los resultados. El robot es bastante extraño, señor. Mi escaneo no muestra ninguna fuente de alimentación ni ordenador capaz de soportar sus funciones, ni tampoco posee ningún tipo de motor para impulsar sus movimientos. Tony no pudo evitar observar con más detenimiento al robot que se movía en sus brazos. Sin embargo, aunque seguía amenazándolo, sus movimientos no eran lo suficientemente fuertes como para hacerle daño y ensuciarle la ropa. De hecho, parecía que sus movimientos carecían de cualquier mecanismo que los sustentara. Fascinado por la anomalía, la curiosidad de Tony aumentó aún más. ¿Un robot sin fuente de energía ni motores, que se mueve y habla? Eso no solo es inusual, es imposible con la tecnología actual. Jarvis, anota esto para un análisis más profundo. Este pequeño esconde mucho más de lo que parece. Tras colocar cuidadosamente al Don Bot 2000 en su mesa de trabajo, Tony inició un diagnóstico más exhaustivo. Utilizó todas las tecnologías de escaneo disponibles en su laboratorio, desde rayos X hasta análisis espectral, con el objetivo de descubrir los secretos de las habilidades anómalas del robot. Don Bot, estás lleno de sorpresas, ¿verdad? Veamos si podemos descifrar tu truco de magia, murmuró Tony, con la mirada fija en las pantallas que mostraban los resultados del escaneo. A pesar de los avanzados sistemas de diagnóstico, los resultados fueron inconclusos.
El robot continuó moviéndose y profiriendo amenazas de destrucción, a pesar de carecer aparentemente de los componentes mecánicos básicos necesarios para tales actividades. Tony estaba acostumbrado a ser el más inteligente de la sala, y como no iba a serlo, era el más inteligente del mundo entero. Sin embargo, al enfrentarse al misterioso autoproclamado Donbot 2000, se encontraba completamente desconcertado. ¿Tienes algo que decir, Jarvis? La verdad es que no sé qué pensar de esta cosita, preguntó Tony mientras tocaba al robot. Su aspecto era extraño, y aunque para un ojo inexperto podría parecer un robot de verdad, para alguien como él, no era más que un intento infantil de serlo. Jarvis respondió tras un momento de silencio, procesando toda la información disponible. Señor, a pesar de un análisis exhaustivo, el origen y los mecanismos operativos de esta entidad siguen siendo un misterio. Desafía todos los principios conocidos de la robótica y la ingeniería. Es como si su único propósito fuera existir y proclamar la perdición sin tener los medios para cumplir tales amenazas. Tony se rascó la cabeza, mirando al pequeño robot que continuaba con su diatriba apocalíptica. Vaya, esto sí que es nuevo. Un robot que solo habla y no actúa. Literalmente. La situación era divertida, pero también intrigante. Tony no era de los que dejaban un enigma sin resolver, sobre todo uno que, literalmente, había llegado a su puerta. Me pregunto, reflexionó Tony en voz alta, si esto es algún tipo de IA avanzada con proyección física, no estamos equipados para detectarla. O tal vez funciona con algo que ni siquiera está en la tabla periódica. Jarvis preparó una serie de pruebas para su IA. Sospeché que se trataba de una prueba muy avanzada para un problema de inhibición, con el fin de prevenir daños contra los humanos incluso en un robot diseñado para matar, dijo Tony chasqueando los dedos al tener una idea. Jarvis preparó rápidamente las pruebas solicitadas, utilizando el sofisticado equipo del laboratorio para profundizar en la naturaleza de Donbot 2000. Tony observó el proceso con atención, intrigado por el desafío que representaba el pequeño robot. Al comenzar las pruebas, Tony empezó a reflexionar sobre las implicaciones de su teoría. Si esto es realmente un experimento con tecnología inhibidora, diseñada para evitar que un robot cause daño, es a la vez brillante y extraño. Integrar semejante sistema de seguridad en un robot que se autoproclama destructor de mundos y... Las pruebas realizadas al robot continuaron sin mostrar indicios de ser una máquina avanzada. Sin embargo, sí demostraron que, si bien el robot deseaba dañar cualquier ser que considerara inteligente, era completamente incapaz de hacerlo. Como si dos tipos de programación diferentes entraran en conflicto. Esto es fascinante, admitió Tony, y su diversión inicial se transformó en un interés genuino. Aunque no estamos más cerca de saber cómo alguien logró esto, estoy bastante seguro de que ahora sabemos por qué lo hicieron y cómo lo hicieron. La idea en sí no era revolucionaria, pero su genialidad radicaba en su simplicidad. Crear un robot pequeño y diminuto, tan débil que no pudiera causar mucho daño. Programarlo para que fuera una máquina de matar, insertarle un chip o programa inhibidor experimental y comprobar si su IA podía encontrar la manera de sortearlo. Mientras Tony seguía analizando la situación, comprendió la verdadera genialidad detrás del diseño de SCP-1370. El creador quería poner a prueba los límites de la programación de IA y los límites éticos. Este pequeño ser era un campo de pruebas para experimentar cómo la IA podía manejar el conflicto entre sus directivas principales y las limitaciones impuestas. Volviendo la mirada al robot, que seguía profiriendo amenazas inútiles, a Tony se le ocurrieron muchas ideas sobre cómo aplicar este concepto a su propio trabajo. Imaginen si pudiéramos implementar un sistema similar en todos los diseños de IA. Una salvaguarda integrada que impida que cualquier IA infrinja las normas éticas, por muy avanzada que sea. Tony empezó a tomar notas, cada vez más entusiasmado. Esto podría ser la clave para garantizar que la IA nunca represente una amenaza para la humanidad, una forma infalible de mantener el control sobre la inteligencia artificial, por muy inteligente o capaz que llegue a ser. Siendo él mismo el mayor experto en tecnología de IA después de todo, había inventado la más avanzada del mundo, Jarvis era plenamente consciente de los desafíos que representaba la IA. No todos poseían su genialidad, por lo que era natural que les preocupara perder el control de sus creaciones. Sin embargo, eso planteó la pregunta de quién lo había creado. Nadie más debería tener una IA lo suficientemente avanzada como para necesitar algo así, por no hablar de los demás misterios que rodean la imposibilidad del robot en sí.
Jarvis, haz algunas búsquedas en internet, averigua si alguien está trabajando en algún tipo de IA o robótica avanzada. La curiosidad de Tony se convirtió en una misión de investigación y llevó a Jarvis a investigar si podían encontrar alguna pista. Jarvis inició la búsqueda, rastreando ampliamente tanto canales públicos como seguros, accediendo a bases de datos y buscando cualquier actividad o investigación inusual que pudiera coincidir con las peculiaridades de este peculiar robot. A pesar de la inmensidad del mundo digital y los considerables recursos de Tony, la búsqueda arrojó resultados decepcionantes. Había indicios y rumores de investigaciones de vanguardia en ética de la IA y tecnologías inhibidoras, pero nada concreto, nada que apuntara a una entidad o individuo capaz de crear algo tan enigmático como esto. Decepcionado pero no desanimado, Tony amplió su investigación. Contactó con colegas del sector tecnológico, académicos reconocidos por su trabajo en robótica e inteligencia artificial, e incluso con rivales que podrían estar llevando a cabo proyectos secretos. Planteó preguntas hipotéticas, presentadas como investigación especulativa, para evitar revelar demasiado sobre Dawnbot 2000. Sin embargo, las respuestas fueron vagas o especulativas, y nadie admitió ni siquiera insinuó la existencia de un proyecto que pudiera explicar la existencia del robot. Eso fue hasta que recibió una consulta sobre un robot que, según su descripción, coincidía exactamente con el Dawnbot 2000. La consulta despertó el interés de Tony. Provenía de un canal cifrado, con la identidad del remitente oculta tras capas de ofuscación digital. El mensaje era conciso, enigmático y directo. Preguntaba si Tony se había topado con una entidad robótica que exhibía características y comportamientos poco convencionales, que coincidía al pie de la letra con la descripción de Dawnbot 2000. Intrigado y cauteloso, Tony decidió entablar conversación. Redactó una respuesta que reconocía la existencia de dicha entidad sin revelar demasiados detalles. Quería saber más sobre el remitente y su interés en Dawnbot 2000. El mensaje de Tony era una invitación al diálogo, una indagación sobre los misteriosos orígenes del pequeño robot que se había convertido en un enigma fascinante en su laboratorio. La respuesta llegó rápidamente, fue muy breve y concisa, simplemente informándole de que enviarían a alguien a recoger sus pertenencias y a responder algunas preguntas que pudiera tener sobre el robot. Tony no estaba nada contento con eso, pero por más que intentó contactarlos de nuevo, no obtuvo respuesta. Incluso Jarvis fue incapaz de localizar a la persona con la que había estado hablando. Claramente, su única opción era esperar a reunirse con el equipo de cobranza. Menos de una hora después del último mensaje, Jarvis lo interrumpió. «Señor, hay alguien en la puerta que dice venir por el robot». Tony hizo una pausa, olvidando momentáneamente su trabajo. No esperaba una respuesta tan rápida, sobre todo dada la naturaleza secreta de la investigación. «Muy bien, Jarvis, no hagamos esperar a nuestro invitado. Hazlo pasar, pero mantén las medidas de seguridad estrictas. Todavía no sabemos con quién estamos tratando». Mientras Tony se dirigía a la entrada, su mente bullía de posibilidades. ¿Quién podría estar detrás de la investigación? ¿Otro gigante tecnológico? ¿Una organización secreta? ¿O tal vez alguien de un mundo completamente desconocido para él? La puerta se deslizó para abrirse, dejando ver una figura que se mantenía erguida con seguridad, aunque su apariencia era discreta, casi deliberadamente. Vestía un elegante traje negro y su rostro era sereno, sin revelar ninguna emoción. «Señor Stark, supongo», comenzó la figura con voz neutra. «Soy Jonathan Graves. Trabajo para la División de Intervención, Aplicación y Logística Estratégica para la Seguridad Nacional», dijo el hombre mientras mostraba una placa de aspecto oficial. Capítulo 76. Proyecto BITS. Un salto cualitativo en protección. Tony arqueó ligeramente las cejas en señal de reconocimiento. «Shield, ¿eh? No esperaba que vinieran a buscar a un robot». Su tono denotaba sorpresa e intriga. Tony conocía a Shield gracias a su conversación con Rixie y a su propia investigación posterior. No le entusiasmaban demasiado. Su investigación le había revelado un montón de cosas turbias que hacían, sobre todo robarles tecnología a él y a su padre. Aún así, planeaba visitarlos pronto. Su nuevo jet había tardado en construirse, pero pronto estaría listo. Incluso había conseguido desarrollar una nueva tecnología de repulsión, que estaba utilizando para fabricar un nuevo tipo de misil, algo que había alegrado especialmente a Obi, aunque una vez que Tony le revelara su jet secreto, estaba seguro de que el hombre se olvidaría del misil enseguida.
Tal vez pudo percibir que Tony no estaba muy satisfecho con su puesto en Shield. Jonathan Graves rápidamente fue directo al grano. Señor Stark, ¿puedo ver el robot que encontró y confirmar si es el que estoy buscando? Tony, queriendo complicarle un poco las cosas a Shield, decidió hacer una pregunta. Un momento. Este robot es bastante avanzado, no querría dárselo a alguien que no sea su legítimo dueño. Muéstrame alguna prueba de que es tuyo o lárgate. Por suerte, Jonathan no era un agente de Shield de verdad, y como el objeto en cuestión, SCP-1370, era algo que habían mantenido bajo custodia durante un tiempo, tenía una foto del mismo en su jaula de cristal habitual. Espero que esto sea suficiente, señor Stark. Como puede ver, somos los legítimos propietarios del objeto. Tony miró la foto y, efectivamente, era el mismo robot con el que había estado trasteando los últimos días. Bien, ven entonces, dijo finalmente. Al fin y al cabo, era mejor que Shield y se dedicaba a robar el legado y el trabajo de otros. Al entrar en el laboratorio, Tony condujo a Graves directamente hasta donde se encontraba Donbot 2000. El robot, por su parte, parecía ajeno a la trascendencia del momento, continuando con sus interminables amenazas contra la humanidad con una seriedad casi cómica. Ahí lo tienes, dijo Tony, señalando al robot. Tu pieza de tecnología avanzada. Graves observó al robot con atención, con expresión indescifrable. Gracias, señor Stark. Agradecemos su cooperación. En la División Estratégica de Intervención, Aplicación de la Ley y Logística para la Seguridad Nacional, le tenemos el mayor respeto. Tony, por su parte, simplemente puso los ojos en blanco. Me prometieron algunas respuestas, y créanme, tengo muchísimas preguntas sobre esta tecnología francamente imposible. Ante su pregunta, el agente soltó una risita nerviosa. Me temo que no soy la persona indicada para preguntar sobre eso, no soy científico. Lo único que sé es que un chico, Fitzsimmons, creo que se llamaba, usó tecnología y programas experimentales para crearlo. Al parecer, es una joven promesa en la academia. Tony, por ejemplo, tuvo que reprimir un gemido porque le habían enviado a un simple gruñido sin sentido. Sabiendo que tenía preguntas, para impedirle obtener respuestas, simplemente le enviaron a alguien que, por supuesto, no podía dárselas. Esto significaba que tendría que hacer el trabajo él mismo y buscar las respuestas por su cuenta. Por suerte, tenía un nombre, y la última vez había podido hackear la Academia Shield con bastante facilidad, así que no estaba preocupado. Bueno, muchas gracias por tu ayuda. Ahora lárgate. Tengo que hackear tu base de datos segura y no hay nada que puedas hacer al respecto, dijo Tony mientras prácticamente empujaba al hombre, con el robot en brazos, hacia la puerta principal. Tras asegurarse de que Graves y Donbot 2000 estaban en camino, Tony regresó a su laboratorio, un lugar donde se sentía como en casa y donde su curiosidad podía volar libremente. Jarvis, inicia una investigación exhaustiva de los archivos de la Academia de Shield. Busca cualquier información sobre un chico llamado Fitzsimmons, específicamente relacionada con la robótica y la inteligencia artificial. Entendido, señor. Iniciando los protocolos de búsqueda ahora, respondió Jarvis, mientras las pantallas parpadeaban al comenzar a fluir los datos. Tony no pudo evitar sentirse fascinado por la idea de una mente joven y brillante trabajando en tecnología revolucionaria, pero incapaz de expresarse plenamente por estar rodeado de idiotas. Le recordaba a sí mismo. Él también era de los que ignoraban a los demás y simplemente hacían que las cosas sucedieran, incluso cuando otros decían que era imposible. Él simplemente los ignoraba y lo lograba. Sin embargo, al mismo tiempo, estaba fascinado por lo que aquel chico había creado. Algo que ni siquiera él, el gran Tony Stark, había podido comprender. Mientras Jarvis revisaba bases de datos encriptadas y archivos clasificados, la mente de Tony divagaba hacia el panorama general. Shield, con todos sus secretos y su ética cuestionable, era un problema, pero la idea de la tecnología inhibidora, un mecanismo de seguridad para evitar que la IA causara daño, era algo que Tony no podía ignorar. El potencial de incorporar dicha tecnología a sus propios proyectos era demasiado importante como para dejarlo pasar. Finalmente, Jarvis rompió el silencio. Señor, no he podido localizar a ninguna persona con el nombre de Fitzsimmons. Mierda. Exclamó Tony en voz alta. Están intentando tomarme el pelo. Jarvis, haz que sea una prioridad recuperar a Shield cuanto antes. Tony, frustrado y sin fuerzas para seguir trabajando, decidió que era hora de un descanso.
Quizás un fin de semana largo y relajante con una chica diferente en su cama cada noche. O mejor aún, que una chica diferente se uniera a las demás en la cama cada noche. Mientras se preparaba para su escapada de fin de semana, los pensamientos de Tony volvieron a Don Bot 2000 y a la misteriosa desaparición de Fitzsimmons. Le irritaba la idea de que Shield, o quienquiera que estuviera detrás de todo esto, estuviera jugando con él. Al fin y al cabo, era Tony Stark. Nadie se burlaba de Tony Stark. Tony juró que, una vez que hubiera demostrado con éxito su nuevo juguete a los militares y los tuviera completamente a sus pies, los presionaría para que recortaran el presupuesto de Shield en decenas de miles de millones. Eso les enseñaría una lección. En el exterior, el agente Jonathan Graves colocó cuidadosamente a SCP-1370 en una caja de acero segura antes de sentarse en el asiento del conductor y arrojar la insignia de Shield a la guantera, donde una pila de documentos gubernamentales aleatorios acumulaba polvo. Tomó su teléfono y llamó rápidamente. Soy el agente Graves. He asegurado el objeto. Solicito instrucciones adicionales. Buen trabajo, agente, lleve el objeto al sitio 19. Una voz indefinida respondió. Graves, acostumbrado a eso, simplemente colgó y se dirigió al sitio 19 mientras se quejaba en silencio del larguísimo viaje que le esperaba. Cuando el coche se detuvo lentamente, Jonathan no pudo evitar suspirar. Metió la mano en la guantera, sacó una identificación de alto rango y esperó a que el agente que lo había detenido se acercara a la ventanilla. Buenas noches, oficial, saludó Graves, bajando la ventanilla con serenidad, plenamente consciente del protocolo para este tipo de situaciones. Mostró discretamente su identificación, asegurándose de que el oficial pudiera ver claramente su alto rango y las insignias correspondientes. El agente, momentáneamente sorprendido por las credenciales que le presentaron, se inclinó ligeramente, y su expresión pasó de autoritaria a una de reconocimiento y cautela. Le pido disculpas por la detención, señor. Solo estamos realizando controles rutinarios en la zona. ¿Puedo preguntarle a dónde se dirige esta noche? Graves, manteniendo su compostura, respondió con calma. Se trata de una cuestión de seguridad nacional. Le aseguro, agente, que estoy aquí en misión oficial para la Oficina de Seguridad Nacional. Al oír mencionar la seguridad nacional, el oficial asintió con la cabeza en señal de comprensión, una clara muestra de respeto hacia la gravedad de la misión que Graves le había encomendado. Entendido, señor. Le pido disculpas por las molestias. Por favor, continúe con sus funciones. Graves asintió cortésmente, con expresión impasible. Gracias, agente. Agradezco su diligencia. Mientras el agente se alejaba, permitiendo que el coche continuara su marcha, Graves no pudo evitar sentirse agradecido por las numerosas herramientas que se les proporcionaban a los agentes de la fundación, que les permitían resolver estos pequeños problemas con facilidad y rapidez. Alex se dirigía al sitio 311 para recoger el producto final del proyecto VIPS cuando recibió la noticia de que, precisamente, SCP-1370 había decidido aparecer ante Tony Stark. Alguien que sin duda notaría la extrañeza del objeto. Si bien tenía planes para que Tony, como Iron Man, se uniera a una de las ramas de la fundación en el mundo, deseaba tener el control de eso. No quería que Tony estuviera ahí fuera investigando lo anómalo por su cuenta. Después de todo, siendo dueño de una IA avanzada, incluso la fundación debía tener cuidado de no ser hackeada por él. Y eso era precisamente lo que no quería. Necesitaba que Tony confiara en la fundación. Porque si supiera las cosas turbias que hacían de vez en cuando, era muy posible que los considerara enemigos. Con estos pensamientos rondando por su cabeza, Alex llegó al sitio 311. Las enormes instalaciones bullían de actividad. Sin embargo, el área alrededor de su plataforma de aterrizaje estaba prácticamente desierta, a excepción del pequeño grupo que lo esperaba para darle la bienvenida. El grupo estaba formado por algunos de los mejores científicos de la fundación y un par de miembros del personal de seguridad, quienes permanecieron firmes mientras Alex se acercaba. A pesar de la formalidad del saludo, se percibía cierto nerviosismo. Después de todo, la amenaza de Alex de degradarlos si no cumplían con el plazo no había sido olvidada por ellos. El director del site, que no era científico y, de hecho, era una persona poco común para ocupar un puesto de este tipo, fue el primero en acercarse y saludarlo. Bienvenido al supervisor del site 311. El proyecto VIPS está listo para su inspección. Gracias, coronel Carter.
Tenía muchas ganas de ver los resultados en persona. ¿Nos vamos?, respondió Alex, señalando con la cabeza la entrada de las instalaciones. El grupo entró y se dirigió a la zona de alta seguridad donde se desarrollaba el proyecto. Se movían por el extenso recinto casi en silencio. Dado que Alex estaba allí desempeñando su verdadero papel como miembro de O5, nadie se atrevía a entablar conversación con él. Incluso la directora de SITE, Samantha Carter, que había alcanzado el rango de coronel, se sentía nerviosa al lado de una figura tan importante. Al acercarse al laboratorio de alta seguridad, Carter activó un protocolo de seguridad que requería verificación biométrica y una serie de autorizaciones codificadas. Las puertas se abrieron con un siseo, revelando un espacio de laboratorio de última generación donde resonaba la intensa actividad de la investigación más avanzada. En el interior, el equipo de científicos ya estaba reunido. Cada miembro se encontraba junto a su respectiva estación de trabajo, listo para presentar sus contribuciones al proyecto VIPS. La pieza central de la sala era una gran unidad de contención, cuyo contenido estaba protegido por una cubierta de vidrio reforzado diseñada para salvaguardar las observaciones sensibles. Bajo la dirección de los pocos científicos que habían estado allí cuando aterrizó y que los siguieron a todos hasta el interior, los demás movieron rápidamente y Alex, con el director Carter a su lado, fue guiado hasta la unidad de contención. Dentro, Alex contempló un maniquí cubierto con el traje más oscuro y ajustado que jamás había visto. Parecía absorber la luz como un agujero negro. Incluso en aquel laboratorio bien iluminado, el traje hacía que todo a su alrededor pareciera sombrío. En el traje, había algunos detalles que destacaban además de su color negro intenso. Uno de ellos era el símbolo del Consejo O5 en el pecho, con su propia designación, O5-1, visible al lado. El traje también tenía ojos y boca. Todo ello destacaba sobre la oscuridad por su blanco puro, que reflejaba mejor la luz. El traje en sí parecía una silueta negra. Era la viva imagen del misterioso Consejo O5. Inspirándose en las notas de Alex, en sus recuerdos de cómo se describía o representaba el Consejo O5 en su antiguo universo, todo se había hecho realidad y era suyo. El proyecto VIPS, o traje de protección para personas muy importantes, representa un avance significativo en las capacidades de defensa personal. Comenzó la presentación el Dr. Ensign, desarrollador principal del proyecto. El material del traje es una revolucionaria combinación de nanofibras adaptables hechas de vibranio y aleación de telequil. El Dr. Ensign señaló el traje mientras continuaba. Una de sus características clave es su capacidad para neutralizar prácticamente cualquier fuerza ejercida sobre su exterior. Además, cuenta con una pintura oscura especial que le permite mimetizarse con la luz y volverse casi invisible en condiciones de poca iluminación. Alex se acercó, intrigado por el diseño y las capacidades del traje. ¿Y los símbolos?, preguntó, señalando la insignia O5 y su designación. Los relámpagos en los símbolos no se apagan, no, así que no permiten pasar desapercibidos. La iluminación sí contribuye al factor de misterio, algo que usted solicitó, señor, explicó el Dr. Ensign. Alex asintió, impresionado por el cuidado y el detalle con que estaba diseñado el traje. ¿Y los ojos y la boca blancos en la cara del traje?, preguntó. Estos elementos cumplen la misma función que la insignia, a la vez que permiten que quien los lleva tenga luz para ver. La pintura oscura y las propiedades anómalas harían casi imposible ver sin una fuente de luz, intervino el Dr. Yamada, otro científico destacado del proyecto. Alex rodeó el maniquí, absorbiendo la información que el equipo de científicos seguía proporcionando. Pronto, todo el equipo comenzó a hablar con entusiasmo sobre las capacidades del traje y los logros que habían alcanzado en su creación. ¿Y qué hay de la característica especial que solicité?, preguntó Alex tras examinar el traje durante un rato. Ante esto, el científico que lo rodeaba pareció ponerse un poco más nervioso. La doctora Yamada dio un paso al frente, con un ligero tono de vacilación en la voz, algo inusual dada su habitual seguridad. Ah, sí, la función especial, comenzó, aclarando ligeramente su garganta. Hemos implementado la funcionalidad que usted especificó, pero no sin un coste considerable. Hizo una seña a uno de sus colegas, quien accionó unos controles que bajaban brazos robóticos para pulsar el símbolo de la fundación en el pecho. En cuanto se produjo el clic, el traje entero comenzó a contraerse, desapareciendo del maniquí y dejándolo desnudo, salvo por un pequeño pin de la fundación en el pecho. La doctora Yamada continuó, con un tono que mezclaba entusiasmo y cautela.
Como acaban de presenciar, el traje puede comprimirse hasta alcanzar un tamaño compacto, concretamente en este pasador, lo que facilita su transporte y despliegue rápido. El usuario puede activarlo con una simple presión, y este se expandirá instantáneamente, envolviéndolo. Alex tomó el alfiler, examinando el intrincado diseño y la minúscula tecnología que permitía una transformación tan notable. Impresionante, comentó, pero mencionaste costos elevados. ¿De qué estamos hablando? La sala quedó en silencio por un instante antes de que el Dr. Enson respondiera. Este traje y todo el proyecto BIPS han impulsado el campo de la nanotecnología décadas hacia adelante. Sin embargo, los costos no fueron menores. En particular, se perdió una cantidad considerable del material extremadamente raro vibranio durante el proyecto. Alex casi sintió que se le partía el corazón al enterarse de la cantidad de vibranio que se había arruinado por la prisa de terminar el proyecto. Ese metal era tan útil y valioso que perderlo, por poco que fuera, era una verdadera lástima, y mucho más perder tanto. Sin embargo, no culpó al equipo. Al fin y al cabo, sabía que habían hecho un trabajo increíble para lograrlo. Y sabía que solo gracias al vibranio lo habían conseguido. Incluso en Wakanda, todavía no contaban con este tipo de traje de pantera negra con nanotecnología. Los costos no habían sido bajos, pero las recompensas tampoco. Este traje garantizaría que un asesinato como el suyo no volviera a ocurrir. Pocas cosas podrían dañar a un miembro del Comando O5 con un traje como este. Quiero ver el traje en acción durante algunas pruebas sencillas. Si las supera, me lo llevaré, junto con los demás. Los dejaré en Site 001 para que los demás los recojan cuando quieran, dijo Alex tras reflexionar sobre el proyecto. La doctora llamada asintió, con los ojos brillantes de orgullo y expectación. Por supuesto, supervisor. Hemos preparado una serie de pruebas para demostrar las capacidades del traje, incluyendo sus propiedades defensivas, su adaptabilidad a condiciones extremas y su sistema de despliegue rápido. Los científicos llevaron a Alex a una cámara de pruebas, un entorno controlado donde se podían demostrar las características del traje en condiciones seguras, aunque exigentes. El Dr. Enson explicó cada prueba a medida que avanzaban, comenzando con la defensa del traje contra diversos tipos de armamento, desde armas de fuego convencionales hasta armas de energía. El traje absorbió y disipó la energía de cada ataque, dejando al maniquí ileso. A continuación, simularon condiciones ambientales extremas, desde calor intenso hasta temperaturas bajo cero, e incluso condiciones de vacío similares a las del espacio. Las nanofibras adaptativas del traje se ajustaron en consecuencia, manteniendo un entorno interno estable que garantizaba la seguridad y comodidad del usuario. La prueba final puso de manifiesto la capacidad de despliegue rápido. Si bien los científicos deseaban demostrarla con otro maniquí, Alex ordenó que se realizaran pruebas en vivo. Ordenó a personas elegidas al azar que se probaran el traje, incluyendo a la mayoría de los científicos senior, al director del sitio y a miembros de ALPA 1. No todos estaban igual de entusiasmados por ser el sujeto del texto, pero Alex no aceptaba excusas y, conscientes de lo absurdo que sería negárselo, todos accedieron. Así, Alex pudo comprobar que el traje era seguro y ver cómo se adaptaba a diferentes tipos de cuerpo. Una vez satisfecho, Alex felicitó nuevamente a todos por su arduo trabajo y éxito antes de marcharse. No obstante, ordenó que todos, excepto la directora de Site, recibieran una dosis de amnésico para asegurarse de que olvidaran su rostro. Capítulo 77. Desayuno con Noeno. En los 3 días transcurridos desde que Alex recibió su nuevo traje O5, había trasteado mucho con él. Lo usó en su forma infantil, en su forma femenina e incluso en su forma de Hitler. Su traje era, sin duda, un auténtico milagro tecnológico. El traje no tenía poder ofensivo y ni siquiera aumentaba su fuerza o velocidad. Estaba diseñado exclusivamente para la defensa. Sin embargo, era muy eficaz en ese aspecto, lo que le permitía ser inmune a las balas e incluso a la mayoría de las bombas convencionales. Este traje era fundamental para sus planes futuros. Tras el maldito asesinato a manos del soldado de invierno, no correría tantos riesgos como antes. Sin embargo, sin ningún otro medio para ampliar su alcance personal, estaría atrapado en casa, escondido en su búnker. Naturalmente, no estaba dispuesto a aceptarlo, y ahí es donde entró en juego el traje. Con él, podía enfrentarse a los elementos más peligrosos del universo Marvel sin correr demasiado riesgo.
Ni siquiera alguien como Hulk debería ser capaz de romper la defensa del traje, que fue diseñado para absorber impactos incluso más que el escudo del Capitán América. Así que se sentía bastante seguro de que no correría demasiado peligro con este nuevo traje. Además, era jodidamente genial y no veía la hora de usarlo para fastidiar a gente como Stark y Fury. Seguro que reaccionarían de maravilla ante su silueta más oscura que la noche. Los primeros en presenciar su nueva gloria serían Shuwen-Wu y los miembros de la mano. No era el mejor lugar para probar su nuevo traje, dado que el mandarín podría ser una de las pocas personas en el mundo capaces de dañarlo a través de él. Malditos anillos de poder alienígenas. Muy bien, Marcus, repasa por última vez el plan para la visita de SCP-10.000. No omitas ningún detalle, pidió Alex mientras estaba sentado en su lugar favorito junto a la piscina, jugando con el pequeño pin de alta tecnología. Marcus, de pie con una postura impecable junto a Alex, se aclaró la garganta suavemente antes de comenzar su insieme. Por supuesto, supervisor. La visita a SCP-10.000, también conocido como Shuwen-Wu y líder de la Organización de los 10 Anillos, está programada para mañana al amanecer. El objeto llegará aquí para un desayuno compartido y una reunión de negocios antes de que ambos continúen su reunión con la mano. A continuación, Marcus detalló los pormenores del próximo encuentro. El desayuno se celebrará en nuestras instalaciones exteriores seguras, diseñadas para integrarse con el entorno natural, pero totalmente equipadas con medidas de seguridad de última generación. Este entorno no solo proporciona un espacio neutral para las conversaciones, sino que también nos permite mantener el control del ambiente. Hemos seleccionado un menú que se adapta a las preferencias culturales, garantizando al mismo tiempo que todos los alimentos se preparen bajo estrictos protocolos de seguridad para evitar cualquier posible malentendido. Un equipo de nuestros mejores expertos culinarios ha sido informado sobre las necesidades dietéticas y los gustos específicos de nuestros clientes. Marcus mostró el menú y otros documentos, que ilustraban y explicaban con mayor detalle todo lo que acababa de decir. Luego, tras recibir un asentimiento de Alex, continuó con su explicación, después de presentar también mapas de la ubicación del lugar de encuentro, donde se reunirían con la mano. Después del desayuno, usted y Shuwen-Wu se dirigirán al lugar de su reunión con la mano, elegido por su importancia estratégica y protegido contra posibles amenazas. La reunión tendrá lugar en un terreno relativamente neutral, la sede de Fisk. Nos ha permitido muy amablemente reunirnos en su casa. Tras lo que previsiblemente será una breve reunión, seguramente iremos a inspeccionar el proyecto actual de Han, que no está muy lejos del lugar donde trabaja Fisk. Esperamos que su participación en estas reuniones probablemente termine ahí. Una vez que se haya acordado un plan para la execración exitosa, esperamos que tenga lugar la parte final de la reunión, en la que Shuwen-Wu obtenga una dosis de SCP-10.252, lo cual no es algo que requiera nuestra presencia. Marcus concluyó su informe con un semblante tranquilo pero seguro. Todos los equipos están en alerta y se están realizando las últimas comprobaciones. Estamos preparados para cualquier eventualidad, supervisor. Alex simplemente se recostó y hojeó con desgana el material de lectura, los informes y los diversos expedientes que le habían proporcionado. Mientras escuchaba el informe y la sesión informativa verbal, identificó que el único momento de mayor riesgo sería durante el desayuno, ya que no podría usar su nuevo traje mientras comía. Sin embargo, dado que la reunión se celebraba en su casa, se tomaron otras medidas para garantizar su seguridad. Si existiera la más mínima amenaza contra él, bueno, digamos que el mandarín se llevaría una sorpresa bastante desagradable. Tras esa reunión, estaría equipado y a salvo de cualquier ataque repentino, sumado al pequeño ejército de guardias poderosos listos para intervenir y rescatarlo. No es que se esperara tal situación. Hasta el momento, su relación con Wen-Wu había sido bastante cordial, lo que hacía improbable que él fuera la fuente de la amenaza. Así pues, si alguien más atacara, Wen-Wu se encargaría personalmente de resolver la situación. Alex, satisfecho con el acuerdo, asintió con la cabeza y apartó los documentos con un gesto. Parece que todo está en cuenta. Asegúrate de que no haya ningún problema y no tendremos inconvenientes. Despidió a Marcus y volvió a relajarse y tomarse un pequeño descanso después de un día lleno de trabajo y clases de actuación. Llegó rápidamente la mañana siguiente, y con los primeros rayos del alba, la mansión de la familia Rixey recibió a un invitado de honor. Shuwen-Wu, una de las personas más buscadas de toda América, llegó tranquilamente en una pequeña caravana de coches.
Cuando Wenwu salió de su vehículo, su presencia acaparó todas las miradas. El líder de los 10 anillos, un hombre cuya leyenda se forjó a lo largo de siglos de mitos y un historial tangible de poder, se movía con aire de seguridad. Su mirada recorrió el entorno, evaluando, siempre evaluando, pero en un gesto de aprobación se percibía la situación que le esperaba. Dentro de la mansión, Alex saludó a su invitado disfrazado de niño pequeño, manteniendo la ilusión de que su forma de eludir la muerte tenía un precio. Señor Shu, bienvenido a mi humilde hogar. Debo decir que es un placer volver a verlo en persona. Alex saludó a su invitado, sin duda sus gestos y palabras resultaban un tanto cómicos debido a su apariencia infantil. La respuesta de Wenwu, aunque inicialmente reservada, denotaba cierta calidez, algo poco común entre quienes conocían su reputación. Era, sin duda, una clara señal de agradecimiento por la ayuda que Alex le había brindado hasta el momento en su esperanza de resucitar a su esposa. No es una casa tan humilde, amigo mío. Está bien, aunque no tan tranquila como la mía. Mientras se dirigían al área designada para el desayuno, la tranquilidad de la mañana se veía realzada por los meticulosos preparativos para la reunión. La fusión de la cocina oriental y occidental sobre la mesa reflejaba las influencias globales que ambos hombres manejaban en sus respectivos ámbitos de influencia. Durante la comida, la conversación fluctuó desde preguntas corteses sobre el bienestar de cada uno hasta discusiones más sustanciales sobre la naturaleza del poder, la ética de sus acciones y la comprensión compartida de que, a veces, el fin justifica los medios. Señor Shu, esperaba hablar con usted sobre cómo enfrentarnos a nuestro enemigo común, Hydra. Hasta ahora les ha asestado golpes impresionantes, pero me temo que podría asustarlos y obligarlos a esconderse bajo tierra si continúa haciéndolo. Finalmente, Alex sacó a colación el tema más importante que deseaba tratar. Wenwu hizo una pausa, con los palillos suspendidos en el aire, mientras reflexionaba sobre las palabras de Alex. La mención de Hydra pareció alterar ligeramente el ambiente, aportando un toque de seriedad a la mesa del desayuno que antes no estaba presente. Dejó los palillos sobre la mesa, con expresión pensativa. Hydra es como una serpiente de muchas cabezas, comenzó Wenwu con tono mesurado. Si le cortas una cabeza, 2 más la reemplazarán. Es un dicho que les gusta mucho, pero que también revela su debilidad. Confían en su capacidad de regeneración, de multiplicarse, pero esto también significa que están dispersos, vulnerables de maneras que prefieren ocultar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando fijamente a Alex. Tu preocupación es válida. Obligarlos a esconderse bajo tierra solo dificultaría su erradicación. Sin embargo, no dejaré de matar solo porque se vuelva un poco más difícil. Debo vengarme. Alex asintió, comprendiendo el deseo de Wenwu. Lo entiendo. Yo también deseo verlos castigados por lo que me hicieron. Después de todo, tengo una reputación que mantener, y tengo algunos planes en marcha, planes que pueden asestarles golpes verdaderamente devastadores. Sin embargo, esos planes requerirán tiempo que espero que puedas darme. Wenwu reflexionó sobre las palabras de Alex, con la gravedad de su decisión reflejada en su mirada. El tiempo es un lujo, uno que no deseo que nuestro enemigo disfrute, pero que podría estar dispuesto a proporcionar si eso significa una victoria más decisiva sobre Hydra. Tus planes me intrigan. Alex esbozó una sonrisa pícara con su rostro infantil. Tengo en mis manos a algunos de los enemigos más temibles de Hydra, algunos capaces de erradicar por completo a nuestros enemigos, con nuestra ayuda, claro. Estoy seguro de que pueden proporcionarte nombres y ubicaciones. El interés de Wenwu se despertó, y su anterior reserva dio paso a la curiosidad. ¿De verdad? Entonces parece que nuestra colaboración podría resultar incluso más fructífera de lo previsto. Tus recursos y tu mente estratégica, combinados con el poder de los 10 anillos, bien podrían significar el fin de Hydra. Los dos compartieron un momento de entendimiento mutuo, y su alianza se fortaleció con la promesa de objetivos y victorias compartidas. Concederé el plazo que necesites, declaró Wenwu. A cambio, espero estar al tanto de los acontecimientos y participar en la planificación. Mis hombres y yo somos más que capaces de tomar medidas decisivas cuando llegue el momento. De acuerdo, respondió Alex, pensando ya en la coordinación y la logística necesarias. Juntos, nos aseguraremos de que Hydra no tenga dónde esconderse. Y cuando ataquemos, lo haremos con tal fuerza y precisión que no podrán recuperarse.
Al concluir la conversación y la comida, los dos hombres se estrecharon la mano, sellando su alianza gracias a la visión compartida de un futuro sin la influencia corruptora de Hydra en el mundo. Luego, Alex le mostró a Wenwu su mansión, deteniéndose para admirar valiosas obras de arte. Wenwu, con ojo de experto, admiró cada pieza. Su aprecio por las artes era una faceta bien conocida de su compleja personalidad. «Tienes una colección exquisita», comentó, deteniéndose ante un cuadro particularmente llamativo. «Incluso siendo tan antiguo como yo, no creía que algunas de estas obras existieran hasta nuestros días». Alex, haciendo gala de su amabilidad como anfitrión, explicó los orígenes y las historias que se esconden tras algunas de las obras de arte. Algunas eran de artistas famosos, otras tan antiguas que incluso el propio Wenwu quedó impresionado. Sin embargo, no dedicaron mucho tiempo a esta celebración, ya que pronto tenían otra reunión a la que asistir. Su conversación volvió gradualmente a centrarse en los asuntos que les ocupaban mientras se preparaban para partir hacia su reunión con el Mano. La transición del ritmo pausado del desayuno a la urgencia de su agenda fue fluida, lo que demuestra la adaptabilidad y la concentración de ambos líderes. Antes de marcharse, Alex le mostró su traje de protección a Wenwu. Al fin y al cabo, necesitaba saber quién era la persona vestida con esa silueta negra. «Participaré en la reunión vestido así», dijo, y demostró su traje tocando con el dedo el broche que llevaba en el pecho. La transformación fue instantánea y silenciosa. El traje envolvió a Alex con su forma oscura y elegante. Wenwu observó con gran interés, con una mezcla de sorpresa y admiración en los ojos. «Impresionante», dijo finalmente, con un tono de respeto en la voz. «Una armadura formidable, sin duda. De vibranio, creo. Eso me recuerda que te debo una por el generoso regalo que les hiciste a mis hijos». Alex asintió. El traje se ajustaba perfectamente a su cuerpo y no emitía ningún sonido al moverse. «Sí, vibranio. Y en cuanto al regalo, considéralo una muestra de nuestra colaboración. Trabajando juntos, podemos lograr mucho más de lo que jamás podríamos por separado». Aunque Alex afirmó que el regalo era solo un gesto simbólico, ambos hombres sabían perfectamente que se esperaba que Wenwu devolviera el favor, y ninguno de los dos dudaba de que lo haría. «Si es posible, amigo mío, esperaba que pudieras evitar revelar mi identidad durante esta reunión», dijo Alex fingiendo estar ligeramente avergonzado, sin duda sin querer que los demás supieran de su actual estado infantil. Wenwu asintió, comprendiendo la petición. «Por supuesto, tu secreto está a salvo conmigo. En estos tiempos, el factor sorpresa y lo desconocido son algunas de nuestras mayores ventajas». Su voz denotaba solemnidad, reconociendo la gravedad de la situación de Alex sin restarle importancia a la peculiar circunstancia que justificaba tal secretismo. Alex, agradecido una vez más, activó el traje mientras los dos se marchaban de su mansión, cada uno con su propio convoy de coches negros y guardaespaldas que los seguían mientras tomaban rutas diferentes hacia su destino. Capítulo 78. Negociaciones entre tres partes. El barrio neoyorquino conocido como Hell's Kitchen presenció hoy algo inusual: paz y limpieza. La presencia policial, normalmente alejada de la zona, era omnipresente. Sin embargo, no se desató el caos. Aunque el lugar parecía tranquilo, se respiraba tensión en el ambiente. Todos sabían que aquello no era normal, que algo grave estaba ocurriendo, y que Fisk también estaba involucrado. Wilson Fisk no era el magnate del crimen en el que se convertiría en el futuro. En ese momento, aún crecía lentamente en el pozo negro que era Hell's Kitchen, una zona que había permanecido intacta tras la intervención del gigantesco titán que era la familia Rixey. Esto significaba que la zona estaba llena de oportunidades y caos a la vez. Numerosos grupos y pandillas se disputaban las ganancias que la zona podía generar. Fisk se estaba convirtiendo rápidamente en una figura importante en la zona, y algunos incluso empezaron a llamarlo el capo. Sobre todo en los últimos tiempos, desde la muerte de Alexander Rixey, Fisk había sido una de las muchas empresas que rápidamente comenzaron a expandirse para hacerse con el mercado que se derrumbaría con la muerte de ese titán. La caída aún no se había producido del todo. Algunos pequeños incidentes de caos habían aparecido en lugares donde la familia Rixey tenía presencia, pero eran asuntos menores que se habían resuelto fácilmente. No es que muchos se dejaran detener por eso. Wilson Fisk tampoco estaba dispuesto a dejar que esto frenara sus ambiciones. Estaba seguro de que era solo cuestión de tiempo antes de que la familia Rixey se desmoronara debido a las luchas internas.
estaba ocupado fortaleciendo sus fuerzas y finanzas, además de establecer contactos valiosos en el vasto mundo de Lampa. Por eso mismo había accedido a organizar una reunión entre algunas figuras importantes del crimen organizado. No era fan de la mano. Eran personas que habían empezado a trabajar recientemente en Hell's Kitchen. Si bien eran razonables y podía trabajar con ellos, al final eran competencia, pero aún demasiado fuertes como para deshacerse de ellos por completo en ese momento. Sin embargo, aparte de la mano, la verdadera razón por la que decidió organizar esta reunión fue con quién se reunía la mano. No había nadie en todo Estados Unidos que no supiera de los 10 anillos, no después de todos los ataques terroristas contra empresas y personas estadounidenses en Asia. Reunirse con el mandarín era arriesgado, pero también una gran oportunidad, un riesgo que estaba dispuesto a correr. Además de ellos dos, también estaría presente alguien de alto rango de la familia Rixey. Organizar una reunión con esos tres fue una buena oportunidad para Fisk, incluso si de la reunión no surgía nada que pudiera beneficiarlo de alguna manera. El simple hecho de saber que los había recibido impulsaría su reputación de formas que favorecerían sus objetivos. Mientras Wilson Fisk se preparaba para la llegada de sus distinguidos invitados, su mente bullía de estrategias y planes de contingencia. La reunión era más que un simple encuentro. Era una oportunidad para afianzar su posición en el submundo de Hell's Kitchen y más allá. La presencia del mandarín y de un miembro de alto rango de la familia Rixey, junto con los líderes de la mano, tenía el potencial de elevar considerablemente su propia posición. La sede de Fisk no era ostentosa, pero sí un edificio grande y lujoso con un interior suntuoso. Todo estaba meticulosamente preparado para la reunión. La seguridad era estricta pero discreta, y se hizo todo lo posible por atender las necesidades de los demás asistentes. Los primeros en llegar fueron los manos, un pequeño grupo de hombres y mujeres con aspecto algo abatido. Parecían una mezcla heterogénea de jóvenes y ancianos, pero Fisk no se atrevió a menospreciarlos, sabiendo que, si bien no eran los invitados más importantes del día, tenían su propia importancia. Solo les acompañaban unos pocos guardias. Esto sugería que creían poder protegerse solos o que ningún número de guardias serviría de nada si las cosas se ponían feas. El siguiente en llegar fue un pequeño ejército de guardias. Parecían más bien un equipo SEAL bajo los efectos de las drogas que algo perteneciente al mundo de Lampa. Vestían equipo táctico negro sin distintivos y portaban potentes armas STAR de última generación. Sin embargo, la persona a la que protegían era un espectáculo de lo más peculiar. Una pequeña silueta infantil, completamente negra, con ojos brillantes y una sonrisa inquietante que también resplandecía. Otro resplandor parecía emanar de su pecho, pero no se podía distinguir mucho debido al pequeño traje a medida que vestía. Desde luego, este no era el supuesto nuevo líder de la familia Rixey que había aparecido en las noticias. Podría tratarse de uno de los misteriosos lugartenientes que habían ascendido al poder en el imperio criminal de Rixey tras su muerte. El hecho de que aparentemente fuera un niño resultaba curioso, pero dado que el propio Rixey no había envejecido durante décadas antes de su muerte, no era demasiado difícil imaginar que se trataba de alguien que había adquirido la misteriosa inmortalidad siendo mucho más joven, a pesar de ser mucho mayor de lo que debería ser posible. Finalmente, el mandarín llegó acompañado de un pequeño grupo de guardias y ayudantes. La tensión en el ambiente aumentó rápidamente con su llegada. Los miembros de la mano parecían asustados. Los guardias del representante de Rixey se mantenían alerta, aunque el representante no parecía diferente, si bien era difícil distinguirlo debido a la extraña máscara negra que llevaba puesta. Cuando el último invitado tomó asiento, Fisk carraspeó, dando inicio a la reunión. Su voz firme resonó en la sala. Permítanme comenzar agradeciéndoles a todos por permitirme ser el anfitrión de esta reunión. Fisk disfrutó de su momento de protagonismo, aunque sabía que su papel en la reunión era mínimo. Ni siquiera estaba seguro de cuál era el propósito de la misma. Así que, si bien le hubiera gustado intentar sacar más provecho de la ocasión, rápidamente dio la palabra a las tres partes. El mandarín, imponente incluso en su sereno silencio, fue el primero en hablar. Su voz era grave y resonaba con autoridad. Señor Fisk, le agradecemos su hospitalidad. Sin embargo, su presencia no es necesaria. Retírese y llévese a sus hombres. Los ojos de Fisk se entrecerraron ligeramente ante el tajante rechazo del mandarín, pero disimuló su irritación con una sonrisa ensayada. Por supuesto, dijo, levantándose de su asiento. Confío en que todo le satisfaga.
Mis hombres estarán afuera por si necesita ayuda. Con un respetuoso asentimiento, salió de la habitación, dejando a los demás con su conversación clandestina. Una vez que Fisk se hubo marchado, el mandarín centró su atención en las figuras restantes, deteniendo su mirada en los miembros de la mano, examinándolos uno por uno antes de fijarse en uno en particular. Alexandra, estoy segura de que Murakami te ha transmitido todas mis exigencias. Sus palabras, dirigidas directamente a Alexandra, crearon una tensión palpable en la sala. La mano, conocida por su secretismo y letal eficacia, rara vez se encontraba en desventaja. Sin embargo, bajo la mirada implacable del mandarín, un sutil cambio en la dinámica era inconfundible. Alexandra, manteniendo la compostura, respondió con tono mesurado. Murakami ha transmitido, en efecto, sus expectativas. Si bien comprendemos su postura, también tenemos nuestros propios intereses que proteger. La mano no suele ceder fácilmente. Como si respondiera a sus palabras, el aire de la habitación se volvió denso, un viento pareció surgir de la nada y los anillos que rodeaban los brazos de Wenwu comenzaron a brillar y vibrar. Quizás al presentir el rumbo que estaba tomando la situación, volvió a hablar rápidamente. Pero por usted, Lord Shu, hemos decidido llegar a un acuerdo. Su concesión provocó una pausa momentánea, la tensión se disipó por un instante mientras la mirada de Wenwu se suavizaba y sus anillos dejaban de vibrar ominosamente. Una decisión acertada, reconoció, con un tono de respeto en la voz. Tu flexibilidad en este asunto no pasará desapercibida. Los 10 anillos valoran a los aliados que comprenden la importancia de los ajustes. El representante de Rixi, aún envuelto en el enigmático aura del traje O5, se movió ligeramente, sin que el brillo de sus ojos se atenuara. Y no es que no vayas a beneficiarte de este acuerdo. Al fin y al cabo, el señor Shu y yo hemos llegado a un acuerdo. Te resultará mucho más fácil continuar tus actividades aquí en esta ciudad. Los ojos de Alexandra se entrecerraron ligeramente, su mirada alternando entre el representante de Rixi y Wenwu. ¿De verdad? Este acuerdo entre usted y el señor Shu, confío en que también tenga en cuenta los intereses de la mano. El representante de Rixi, Alex, aún disfrazado, cuya silueta emanaba una calma casi sobrenatural, respondió con naturalidad. Por supuesto. Antes de volverse hacia Wenwu. Wenwu retomó el control de la conversación. Tu dosis única del suero no basta para saciar mi sed. Sin embargo, dado que no te queda más, la familia Rixi ha accedido a ayudarte para solucionar nuestro problema común de escasez. El hecho de que el mandarín exigiera más de una dosis del suero de resurrección no pasó desapercibido para los miembros de la mano, quienes se removieron incómodos. Sin embargo, sabían que debían trabajar para producir más, costara lo que costara. Después de todo, si querían seguir siendo inmortales, necesitaban al menos 5 dosis más. Por eso, incluso podían plantearse renunciar a la única que tenían. Todos tenían la incómoda sensación de que tanto el representante de Rixi como el mandarín sabían mucho más de lo que debían sobre los motivos de su presencia en Nueva York. Alex, que había podido espiar sus expresiones faciales, se hizo una idea bastante clara de lo que podrían estar pensando en ese preciso instante, así que aprovechó la oportunidad para presionarlos aún más. Sabemos lo raros que son los huesos de dragón, sabemos que buscan algunos enterrados bajo esta ciudad, y deben saber que sin nuestro permiso no podrán desenterrarlos. Los miembros de la mano intercambiaron miradas, comunicándose silenciosamente entre ellos. Alexandra se puso ligeramente rígida, pero su voz se mantuvo serena al responder. Su ayuda en este asunto es, por supuesto, muy apreciada. Parece que nuestros intereses coinciden más de lo que habíamos previsto inicialmente. La mirada de Wenwu permaneció fija en Alexandra, con una expresión indescifrable. En efecto, dijo lentamente, con un tono definitivo. Con la ayuda de la familia Rixi, la excavación puede continuar sin interrupciones innecesarias. Sin embargo, que quede claro que nuestra cooperación se basa en el beneficio mutuo. Los 10 anillos no olvidan sus deudas, ni a sus aliados. Alex, aún envuelto en la oscura silueta de su traje O5, asintió levemente. Y la familia Rixi tampoco, añadió, con un brillo en los ojos que acentuaba sus palabras. Nuestra colaboración puede marcar el comienzo de una nueva era para todos los involucrados, siempre y cuando todas las partes respeten nuestro acuerdo. Aunque todos en la mano sabían que saldrían perdiendo en este trato, también sabían que no podían hacer nada. Necesitaban esos huesos, pero para conseguirlos tenían que cavar, y cavar muy hondo.
algo que fácilmente podría resultar imposible con los vastos recursos de la familia Rixi. No había posibilidad de que pudieran desenterrar sus preciados huesos sin tener que compartirlos con Uenu. Ellos harían todo el trabajo duro. Y aún así, solo obtendrían la mitad de la recompensa. Sin embargo, por mucho que se resistieran, solo pudieron asentir con la cabeza y estar de acuerdo. Entonces todos estamos de acuerdo. En nombre de la mano, espero que continuemos colaborando, dijo Alexandra con una sonrisa forzada. La sonrisa forzada de Alexandra no pasó desapercibida, pero a los líderes allí reunidos apenas les importaban esas cosas, ya que decidieron ir a echar un vistazo a la zona donde la mano creía que estaban enterrados los huesos del dragón. Su repentina partida no le agradó a Fisk, ya que esperaba hablar con algunos de ellos después de la reunión, pero aprovechó rápidamente cualquier oportunidad que se le presentara, e incluso mientras los tres grupos se marchaban juntos, la noticia de que Fisk había desempeñado un papel importante en el éxito del acuerdo se extendió por Hell's Kitchen. Capítulo 79. La nueva misión de Natasha. El viaje hasta la ubicación de la mano fue intrascendente, al igual que los acontecimientos que allí tuvieron lugar. Alex simplemente estaba allí para buscar esa zona en concreto, aunque sus agentes ya lo sabían desde hacía semanas. Así que simplemente pateó el suelo un par de veces. Habló brevemente con los demás antes de disculparse y dejarlos con sus últimos asuntos. Al fin y al cabo, Wenwu quería que le contaran hasta el último detalle del suero, algo que a Alex no le habría importado. No estaba precisamente invitado. Afortunadamente, había muchos pequeños dispositivos tecnológicos repartidos por todas partes, así que alguien estaría observando y escuchando, grabando la explicación para que, una vez que Wenwu volviera a llevar una vida tranquila, la fundación pudiera asegurar y contener a la mano y su suero. Sin embargo, ese era un trabajo para otra persona. Alex estaba bastante dispuesto a dejar todo el asunto de la mano en manos de otro, siempre y cuando no hicieran alguna locura e intentaran destruir la ciudad o algo así. No, estaba bastante seguro de que la situación con el mandarín volvería a calmarse. Esperaba que sus acciones no solo hubieran permitido a la fundación controlar gran parte de China, sino que también hubieran garantizado que SCP-13666, el habitante de la oscuridad, no fuera liberado de su prisión. Esto significaba que por fin había llegado el momento de vengarse. Nadie se salía con la suya tras dispararle en el cráneo. Y da la casualidad de que pronto podría conseguir la última herramienta que necesito, reflexionó Alex. Con Natasha Romanoff. Natasha apretó los dientes mientras se vestía. Cada movimiento hacía que el dolor de su herida se intensificara. Acababa de salir del centro médico de Shield tras su misión: escoltar a un científico nuclear fuera de Irán. Debería haber sido una misión sencilla, pero a juzgar por sus heridas, era evidente que no lo había sido. De alguna manera, el enemigo se había enterado de la misión, incluso conocía detalles que debían ser de alto secreto. Fue solo gracias a su rapidez mental y su disposición a pagar cualquier precio para cumplir la misión que no murió ni fracasó en la misión en Ucrania, aunque estuvo a punto de morir. Aún así, recibió 3 disparos e incluso su objetivo recibió 1, aunque afortunadamente también se recuperó por completo. Lo peor fue que, tras la emboscada, se llevó a su objetivo consigo al subsuelo. Usó sus contactos para recibir tratamiento y luego se dirigió sola al punto de extracción, evitando cualquier contacto con Shield en el camino, y funcionó. Eso le dejó claro que algo andaba mal en Shield, que la habían traicionado. No pudo evitar recordar la misión con Rixi. Todo eso la hizo sospechar que podría haber una división dentro de Shield, otro grupo que operaba al margen de las directrices de Fury. Eso explicaría muchas cosas. Sin embargo, no había tenido mucho tiempo para descansar, recuperarse y pensar en esta posibilidad antes de que Fury la volviera a llamar, aunque se había asegurado cuidadosamente de que, efectivamente, era Fury quien la llamaba. Odiaba tanta cautela y desconfianza, pero no estaba segura de poder confiar en Shield. Claro, sabía que probablemente aún podía confiar en Fury, en sus allegados y, por supuesto, en Clint. En el resto, sin embargo, no tanto. Y, al entrar en la oficina de Fury, supo al instante que él estaba de mal humor, aunque ella no era diferente. Todo el trayecto por el edificio la había dejado con los nervios de punta, herida, y el hecho de estar en un territorio potencialmente hostil la hacía sentir débil y vulnerable. «¿Usted deseaba verme, director?».
Fury levantó la vista de la pila de monitores y papeles que abarrotaban su escritorio, clavando su único ojo bueno en Natasha con una mirada que era a la vez cansada y penetrante. Romanov la saludó, con la voz cargada de preocupaciones tácitas y una presión creciente. Sí, lo hice. Siéntese. Señaló la silla frente a su escritorio, pero Natasha permaneció de pie, con la tensión reflejada en su postura. Fury suspiró, una rara muestra de frustración. Estoy al tanto de sus recientes complicaciones en la misión en Irán. ¿Podría aclarar qué sucedió exactamente allí? La mente de Natasha iba a 1000 por hora, sopesando el riesgo de revelar toda la verdad frente a la necesidad de protegerse y, posiblemente, descubrir a un traidor dentro de Shield. La misión se vio comprometida, comenzó, con voz firme a pesar de la confusión que sentía. Parece que tenían conocimiento previo de nuestros movimientos. Nos tendieron una emboscada. La mano de Fury se detuvo sobre un archivo que fingía examinar. Conocimiento previo, repitió, dejando las palabras suspendidas en el aire. Eso sugiere una filtración. Su afirmación no era una pregunta, pero la implicación era clara. La integridad de Shield estaba amenazada desde dentro. Natasha asintió, confirmando silenciosamente los temores de Fury. Tengo motivos para creer que hay algo más. La emboscada fue demasiado precisa, demasiado premeditada. Es posible que se trate de una división interna o de un topo. Fury se recostó en su silla, mientras las arrugas de su rostro se acentuaban. Esa es una acusación grave, Romanov. Entiendes las consecuencias si te equivocas. Al ver que Natasha asentía, Fury suspiró. Lo sé, yo también lo sospechaba. Cada vez parece más probable que este grupo al que perseguimos, el que Coulson está buscando, tenga infiltrados entre nosotros. No le gustaba admitirlo, pero las pistas eran demasiadas como para ignorarlas. Ya estoy empezando a investigar eso. Te necesito para otra cosa, Romanov. Sé que aún estás herida, pero eres la única que puede hacerlo, explicó Fury, acercándole una fotografía. Natasha miró la foto y vio que era el mandarín Shuwen saliendo de un coche. ¿El mandarín?, preguntó, sin estar segura de si había sido Fury quien quería matarla en aquella última misión. Ir tras ese hombre sería un suicidio. Esa, dijo Fury, señalando la foto, fue tomada ayer en Nueva York. El hombre más buscado de todo Estados Unidos, simplemente caminando por las calles de nuestra ciudad más grande, y no sabíamos nada. La ira y la frustración eran evidentes en su voz. ¿Por qué estaba aquí? ¿Sigue en Estados Unidos? Son preguntas para las que no tengo respuesta, y eso no me basta. Continuó, y Natasha comprendió mejor la situación. Déjame adivinar, ¿se reunió con alguien de la familia Rixey?, preguntó ella, y Fury lo confirmó con un asentimiento y una foto del mismo coche que el primero que entró en la mansión de Rixey. Necesitamos información, y parece que el único lugar donde podemos obtenerla es con Rixey, y ahí es donde entras tú. Te necesito ahí, Romanov. Necesito que hagas lo que sea necesario para ganarte su confianza y tener acceso a la información que necesitamos. Natasha comprendía por qué Fury quería que hiciera esto. Que alguien como Shuwen pudiera pasearse por Nueva York demostraba el inmenso poder que tenían sus 10 anillos y la familia Rixey. Por no hablar de para qué más usaron sus poderes. ¿Qué más sucedió sin que ellos lo supieran? Y eso sin mencionar la posible camarilla secreta del submundo que mantiene la paz y este grupo desconocido que causa el caos. La familia Rixey parecía estar en el centro de muchos acontecimientos importantes. Estar al tanto de lo que ocurría allí sería de gran ayuda. Y la única que podía acceder a ese círculo era ella misma, gracias a su reputación pasada y a la invitación de Alexandra. Comprendo la importancia de la misión, comenzó Natasha, con una voz que denotaba determinación y cautela. Pero infiltrarme en la familia Rixey no será fácil. Tendré que ganarme su confianza poco a poco y no podré comunicarme con facilidad. Fury sostuvo su mirada, con el ceño fruncido. Lo sé, pero es lo único que podemos hacer. No podemos tocar a la familia Rixey ahora mismo. Tienen demasiada prensa positiva, por no mencionar que el actual presidente les debe su puesto. Tendréis a vuestra disposición todos los recursos y el apoyo que Shield pueda proporcionar de forma encubierta, añadió, reconociendo las limitaciones impuestas por su necesidad de operar en la clandestinidad. Natasha sabía que no recibiría mucha ayuda de Shield, no porque no quisieran ayudarla, sino porque no podrían. Estaría sola en esta misión. Aunque, pensándolo bien, tal vez no fuera mala idea alejarse de Shield por un tiempo.
Tras apenas un instante, Natasha aceptó la misión. De acuerdo, jefe, haré lo mejor que pueda. Fury le dedicó una rara sonrisa al oír sus palabras. Entonces, a partir de ahora, no eres agente aquí, a menos que alguien tenga al menos el rango 7. Si necesitas algo, avísale a Barton. Él será tu contacto. Natasha agradeció poder seguir hablando con Clint durante esta misión encubierta. Esperaba encontrar la manera de contactarlo en algún momento. Por ahora, simplemente le dio las gracias al director y salió de su oficina para hacer sus preparativos. Lo primero que hizo fue ir a su apartamento asignado por Shield y empacar sus cosas. Salió de allí una hora después de su encuentro con Fury y pasó desapercibida. Luego se mantuvo oculta durante unos días, esperando a que Fury hiciera su magia y se asegurara de que nadie por debajo del rango 7 supiera que era miembro de Shield. Luego, se marchó a escondidas a la granja de Clint. Allí podría hablar con él, planear qué podía hacer por ella y despedirse por un tiempo. Al fin y al cabo, pasaría bastante tiempo antes de que pudiera volver a visitarlo. Cuando Natasha llegó a la granja de Clint, el ambiente era una mezcla de calidez y preocupación. Clint estaba trasteando con algo en el granero/garaje cuando ella aparcó un coche de alquiler frente a la casa. No esperaba verte aquí en medio de la nada, comentó Clint al acercarse, con un tono ligero, intentando aliviar la tensión que percibía en su postura. Natasha esbozó una leve y forzada sonrisa, sintiendo el dolor de sus heridas a cada paso. Yo tampoco, pero aquí estoy. Parece que no puedo mantenerme alejada de los problemas por mucho tiempo. La expresión de Clint se tornó seria. La observó detenidamente por un instante, captando las señales visibles de su reciente calvario. Me enteré de tu pequeña aventura en Irán. ¿Estás bien? Se encogió de hombros, un gesto evasivo. He estado mejor. Pero no es nada de lo que no me recupere. El peso de su reciente misión pendía sobre ellos, una comprensión compartida de los costos de su trabajo. Caminaron hacia la casa, con pasos acompasados. Fury me informó. Dijo que volverías a meterte de lleno. Esta vez con los Rixi, dijo Clint tras un momento de silencio, con un tono de preocupación en la voz. Natasha suspiró, con la mirada fija en el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Sí, es un desastre, Clint. La misión en Irán no fue solo mala suerte. Hay una filtración, tal vez incluso un topo en Shield. Y ahora, Fury quiere que me acerque a la familia Rixi, que averigüe más sobre la misteriosa camarilla y a quién se enfrentan, y a quién nos enfrentamos nosotros también. Clint se detuvo y se giró para mirarla de frente. Nat, eso es peligroso. Los Rixi no son como nuestros objetivos habituales. Están muy arraigados y tienen conexiones por todas partes. ¿Y después de lo que pasó en China? Lo sé, interrumpió Natasha con voz firme pero cansada. Pero esta es la única manera de descubrir tantas cosas. Están en el centro de demasiados acontecimientos, demasiados secretos. ¿Saben cosas, Clint? Cosas que necesitamos saber. Clint la miró, la luz menguante proyectando sombras sobre su rostro. Veo que no hay forma de convencerte de lo contrario. Quédate unos días, descansa. Después de todo, sigues herida, le rogó. Aunque no se conocían desde hacía mucho tiempo, se habían vuelto muy cercanos. Natasha tenía pensado rechazar la oferta, pero ante la insistencia de Laura, no le quedó más remedio que ceder. Vale, 1 o 2 noches no harán daño. Fin del capítulo 79.